El final de Chespirito sin querer queriendo ha llegado. La gran historia ha llegado a su fin. Bueno, por ahora. Nos dejó momentos muy emotivos, muchos sucesos reales, algunas pequeñas mentiras y unos cuantos errores, pero también un montón de curiosidades. Y por supuesto, un gran homenaje al genio que fue Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Así que si quieres saber absolutamente todo de este capítulo final, pues llegaste al barril indicado. Así que antes que nada, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con todo el mundo, porque la serie terminó, pero las historias siempre continúan. Ahora sí, ¿están todos listos? Pues síganme los buenos, pongámonos elegantes para este final. Y, un poco más elegantes. Perfecto, ahora sí. ¡Que corra la intro! Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Este capítulo 8 y final lleva como título Valió la pena, algo que sin duda tomará más sentido al final del episodio, pero eso llegaremos en unos momentos. 1978, Chespirito se encuentra hablando con Margarita sobre la decisión de que si se va a quedar con ella o con Graciela. Decisión que tiene que tomar Chespirito desde el final del capítulo anterior, ¿lo recuerdan? Cuando lo dejaron solo en Acapulco. Chespirito dice que tiene un sentimiento de responsabilidad, el cual no puede ignorar, pero Margarita le dice que más bien es un sentimiento de irresponsabilidad, ya que Chespirito tiene sentimientos encontrados al saber que abandona una vida que ha conocido por los últimos 23 años al lado de Graciela. Y es que Chespirito tiene que pensárselo muy bien, pues no quiere cargar en su conciencia con una mala decisión. Lo que conlleva a que durante esta plática Chespirito le diga a Maggie que no podría soportar ser él quien la prive de la posibilidad de llegar a tener hijos. Y es que en la vida real, para cuando Chespirito comenzó su relación con Florinda Mesa, él ya se había realizado la vasectomía. Y una de las cosas que más anhelaba a Florinda Mesa era convertirse en mamá, pero cambió ese sueño por pasar su vida al lado del hombre que siempre dijo amar. Lo siguiente que vemos es a las dos Gracielas, a la hija y a la mamá. Si recuerdan, en el capítulo anterior nos enteramos que la Graciela hija se va a casar, por lo que la vemos con un vestido de novia, mientras que Graciela, la mamá, le está haciendo algunos arreglos. Pero algo es evidente, y es que Graciela madre está muy triste y confundida por la ausencia de Roberto, el cual cada vez está más y más ausente de sus vidas, principalmente de la de ella. Graciela Fernández en la vida real tenía un gran talento como costurera, ya que si recordamos, ella fue quien elaboró el primer traje del Chapulín Colorado que usaría Chespirito durante los primeros años de este personaje, por lo que tiene mucha lógica que aquí la veamos haciéndole uno que otro arreglito al vestido de su hija Graciela. La conversación entre Chespirito y Margarita continúa, pero Margarita, al ver tan confundido a Chespirito, lo invita a irse de su casa, o bueno, prácticamente le da a entender que se vaya. El intro de la serie aparece, y lo siguiente que vemos está ocurriendo un par de meses después, y es que Azcárraga le está proponiendo a Chespirito la idea de realizar una película del Chavo del Ocho, ya que sin problema sería todo un éxito. Pero Chespirito no está tanto de acuerdo, ya que él siempre visualizó al personaje del Chavo como únicamente un personaje para televisión. En la vida real, pues esto fue cierto. Televisa le pidió a Chespirito realizar una película para su personaje estrella, el Chavo del Ocho. Pero en cambio les propuso una nueva idea, que tomará más forma en unos minutos en la serie. Pero Roberto Gómez Bolaños siempre estuvo consciente que su personaje, el Chavo del Ocho, solo podría funcionar en televisión, ya que los personajes de la vecindad no tenían la suficiente estructura para desarrollarse plenamente en una película de gran duración en comparación con los programas de televisión. Y de alguna forma tenía razón, si no basta con ver la magnífica y divertidísima película de la Chilindrina en apuros. Pero lo que no te contó la serie y dejó ir una muy buena oportunidad es que Chespirito también recibió la propuesta de llevar al Chavo del Ocho a las pantallas de cines por el mismísimo jugador de fútbol brasileño Pelé, el cual después de ver el éxito y sensación que tenían los programas de Chespirito en Brasil, quiso protagonizar junto con el Chavo del Ocho una película. Todo esto se lo comentó a Chespirito en una llamada en la cual Chespirito le diría que no. Y es que el Chavo del Ocho, o Chávez como lo conocen nuestros amigos brasileños, a los cual por cierto les mando un fuerte abrazo, llegó aproximadamente el Chavo a Brasil por 1984, cuando Chespirito ya tenía como 55 años de edad, por lo que nunca le gustó la idea de verse vestido como un niño en una sala de cine. Entonces la idea de una película del Chavo pues nunca recibió la aprobación de Chespirito. ¿Te imaginas cómo hubiera sido? Déjame saberlo en los comentarios. Enrique Segoviano busca a Margarita para hablar sobre lo incómodo que se han tornado las grabaciones del programa. Claro, todo esto después de los sucesos en Acapulco, que solo ocurren en la serie, en donde si a mí me preguntan, Segoviano aguantó demasiado.
Pero bueno, el punto es que Margarita le dice que ya no habrán más tensiones, ya que se comportarán como adultos, pero será cuestión de tiempo para que esto se les olvide. Por cierto, mientras ocurre esta escena, vemos una persona pasar detrás con una botarga de un gallo, porque, pues me lo sigo preguntando. Pero lo que sí les puedo contar es que Enrique Segoviano abandonó al elenco de Chespirito para pasar a la dirección de otro gran proyecto que vería la luz en 1979, Odisea Burbujas, un programa en donde los personajes principales eran botargas. Chespirito está teniendo una reunión familiar, por lo que está aprendiendo el asador. Y se toma un momento para resaltar junto con Graciela el gran equipo que son, o bueno, que eran. Pero son interrumpidos por su hijo Roberto Gómez Fernández, el cual le manda un pase a su papá, y Chespirito lo recibe como todo un profesional. Y chanfle, sí, chanfle, pues se le ocurre la idea para este personaje. Chespirito le presenta la idea a Azcárraga, el dueño de Televisa, en donde le cuenta que no hará una película para el chavo, pero en cambio le propone la idea de una película de un aguador de fútbol, por lo que Chespirito dice que necesitará un estadio y canchas de entrenamiento, pues el chanfle trabaja para el mejor equipo de fútbol en México, a lo que Azcárraga responde que para el América, equipo que en la vida real sí le pertenece a Televisa, pero Chespirito le dice que no, el chanfle tenía pensado trabajar para las Chivas. Y pues esto es un guiño a la vida real, pues Chespirito antes de irle al América le iba realmente a las Chivas del Guadalajara, pero las influencias de la televisora lo hicieron cambiar de bando, así que pues sí, el chanfle terminó trabajando para el América en la película. Azcárraga parece que aceptó la propuesta, ahora lo único que falta son unos pequeños detalles, como por ejemplo escribir la película, detallitos nomás. Chespirito se encuentra en su casa escribiendo y tenía mucho tiempo que no lo veíamos tan feliz, pues la creatividad comienza a surgir como tenía tiempo que no surgía. Y tanta es la creatividad del momento que comienza a imaginarse el cómo se va a desarrollar esta película, por lo que pasamos a ver momentos que son referencia a lo que ocurre en la vida real en la película, como por ejemplo vemos al chanfle traer exactamente el mismo vestuario que el personaje se ocuparía en la película, su clásica boina, un uniforme del América con el número 14, celebrando los 60 años del Club América. Además también aparece Ramón Valdés, quien por supuesto también porta el vestuario que vimos en la película. El chanfle se cae con las cubetas y también por error le propina una gran patada a Ramón Valdés. Una patada tan fuerte que lo manda al suelo. Y sí, en efecto esto fue cine. Pero en verdad fue cine, pues en 1978 se grabó y se estrenó en 1979 la primera película de Chespirito, El Chanfle. En fin, vemos que Chespirito por fin tiene la idea y guión completo. Y una vez todo listo, Chespirito le enseña la idea terminada a Graciela. Mientras ocurre todo esto, se nota el gran entusiasmo que tiene Chespirito. Y es que si recordamos en la vida real, Roberto Gómez Bolaños fue un gran aficionado a este deporte, ya que incluso lo practicó desde que era muy niño hasta su adolescencia. Y también vimos algo de esto en el primer capítulo de la serie. Chespirito se duerme y deja al lado de él el guión terminado. Graciela lo comienza a leer, y mientras esto ocurre, escuchamos la recreación de varios diálogos reales de la película original. Pero no hay ningún problema hasta que llega la parte en la que se entera Graciela que una mujer sale embarazada en la película. Por lo que no duda ni un segundo en preguntarle a Chespirito quién es la mujer que al final de la película sale embarazada. Y pues ¿de quién creen que se trata? Vemos un ensayo para la grabación de la película El Chanfle, en donde Chespirito habla con Margarita, la cual en la película su personaje está embarazada. Por lo que escuchamos un diálogo en el que Chespirito le dice que le queda muy bien el aspecto de embarazada. Y mientras ocurre todo esto, vemos cómo María Antonieta de las Nieves hace algunas caras de disgusto, referenciando lo que pasó en la vida real, pues María Antonieta de alguna forma u otra siempre estuvo en contra de lo que le hicieron a Graciela. Chespirito y Enrique Segoviano están dirigiendo una de las escenas finales de la película original, por lo que vemos a María Antonieta y a Margarita entre el público. Ellas están utilizando una réplica del atuendo original que vimos en la película. Chespirito pregunta que dónde están el Chato y Angelines Fernández y le responden que están fumando. Y es que en la vida real estos dos eran de los que más tenían este hábito. Como curiosidad, es chistoso ver en esta escena a tan poca gente actuando como la afición del equipo, ya que en la vida real varias partes de la película fueron grabadas en un momento en el que realmente jugó el América, por lo que el estadio se encontraba totalmente lleno. Pero bueno, entiendo el problema que hubiera sido grabar con tanta gente, pero pudieron ir a un partido de verdad como fue en la vida real en la película. Lo siguiente que vemos es a Angelines Fernández y a Ramón Valdés platicando. Ramón le cuenta que tiene pensado abandonar el elenco para irse a trabajar con Marcos Barragán, ya que no se siente ya nada cómodo con el rumbo que ha tomado el programa y principalmente con los problemas que hay con el elenco. Pero todo esto le incomoda bastante a Angelines Fernández, diciendo que si él se va le hará mucha falta. Y es que en la vida real ellos fueron una de las amistades más grandes que existió dentro del elenco. Y es que nunca se separaron ellos, siempre tuvieron una gran amistad. Pues hasta la fecha, sus restos descansan muy juntitos. La apariencia de Angelines Fernández coincide perfectamente con la que tenía la original en 1978, durante la grabación de la película del Chanfle.
Marcos Barragán entra al camper en donde Chespirito se encontraba afinando algunos detalles para la película, pero como ya es costumbre en esta serie, no le va a decir nada bueno, y es que le recuerda que él tiene pensado abandonar el elenco para conseguir así su propio programa, cosa a la que Chespirito le dice que es libre de hacer lo que quiera, y que si quiere usar el personaje de Kiko, ya podrán llegar a un acuerdo. Pero eso sí, le da un gran consejo que hace referencia a lo que pasó en la vida real. Le aconseja que no solo se quede estancado con el personaje de Kiko, ya que él es alguien muy talentoso y que podría ser el personaje que él quiera. Pero este consejo no lo escucha Marcos Barragán, ni lo escuchó Carlos Villagrán. Pues es verdad que esto le dijo Chespirito a Carlos antes de abandonar el elenco. Seguimos durante la grabación de la película del chanfle y vemos cómo el equipo contrario del América trae una playera blanca con rayas negras. Y es que al igual que en la vida real, se trataría del equipo Atlético Español. Chespirito y Segoviano tienen una vez más un par de diferencias, pues Chespirito le da indicaciones de cómo quiere la escena en la que el chanfle mete varios goles. Bastante épicos, por cierto, escena que claro existe en la vida real, y que sin problemas es la escena más recordada de esta película. Pero Segoviano le dice que él se encargue de hacer los goles, y que él hará el trabajo de la cámara. Margarita le dice a Segoviano que haga lo que Chespirito le está pidiendo, por lo que Segoviano la calla, cosa que molesta bastante a Roberto, y no ayuda para nada que llegue con más negatividad Marcos Barragán. Y aún no acabamos con Marquitos Barragán, el cual llama la atención de todos los presentes. Esto durante la celebración de que la filmación de la película ha terminado. Y es que va a dar un pequeño anuncio, pues resulta que hace oficial que abandona el elenco. Una escena en la que nos deja en claro que Marcos Barragán ha sido consumido por la arrogancia. Se está volviendo salvaje. Ya que incluso hasta dice que ahí les deja a Ramón Valdés, ya que si recuerdan, en los capítulos anteriores, habíamos visto cómo es que Marcos Barragán había invitado a Ramón Valdés a que se fuera con él a grabar sus propios programas. A lo que Ramón le contesta, ¿qué pasó? Vamos ahí? Una de las frases más emblemáticas de Rondamón en El Chavo del Ocho. Como curiosidad, durante esta escena vemos al personaje de Rubén Aguirre, pero trae una apariencia que no coincide con la que debería tener su personaje durante la grabación de la película del chanfle, ya que en la vida real Rubén Aguirre aparecería con el bigote rasurado, o bueno, sin el bigote. Pero supongo que como no recrearon ninguna escena en donde Rubén Aguirre fuera el centro de atención, pues no le dieron importancia a esto. Pero bueno, ahora tú ya lo sabes. Marcos Barragán se va y Ramón Valdés lo sigue para aclarar lo que acaba de suceder. Mientras vemos esto, escuchamos a Ramón Valdés referirse a Marcos como Cachetón, apodo real con el que Ramón Valdés se refería a Carlos Villagrán. Y pues esta escena y comportamientos de Marcos Barragán solo ocurrieron en la serie, pues Carlos Villagrán hasta los últimos días de vida de Don Ramón siempre le tuvo un gran respeto, hasta llegando a decir que era la persona con la que mejor se llevó del elenco. Prueba de eso es que Ramón Valdés iría a trabajar con él en un par de ocasiones. Pero volviendo a la comida en donde Marcos Barragán dijo sus cositas, nos encontramos con un Enrique Segoviano más molesto que nunca, y es que tras hacerse de algunas palabras con Chespirito, le suelta un gran golpe. Chespirito queda lastimado, y Graciela como siempre lo apoya cuidándolo y curándolo. Roberto dice que si Segoviano lo hubiera agarrado cuando era joven, las cosas hubieran sido diferentes. Y es que en efecto, Chespirito durante su juventud practicó el boxeo, llegando a ser campeón de peso paja. Chespirito le cuenta a detalle lo ocurrido a Graciela, y le cuenta que Segoviano le faltó el respeto a Margarita, cosa que molesta bastante a Graciela. Todo lo que vemos a continuación serán cosas reales, pero la serie las mostrará de una forma algo rápida. Y es que veamos, Marcos Barragán sigue alegando que el personaje de Kiko le pertenece a él, a lo que le dicen que Chespirito le dio permiso para utilizar el personaje sin que le paguen nada. Pero eso sí, durante los créditos del nuevo programa de Kiko, tiene que aparecer en pantalla que agradecen a Roberto Gómez Bolaños por el uso del personaje, cosa con la que ni Barragán ni Villagrán estuvieron de acuerdo, por lo que les avisa que los va a demandar. En la vida real la salida de Kiko del elenco fue un poquito diferente, pero si quieres saber toda la historia completa te dejo este video especialmente para ti. Ahora Chespirito y Ramón Valdés están hablando sobre el futuro de los programas, pero todo se torna algo triste y sorpresivo para Chespirito, y es que resulta que Ramón Valdés le dice que se va a ir a trabajar con Marcos Barragán. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que la serie contó bastante rápido algunas cosas, y es que son cosas importantes para los programas de Chespirito, pues tras la salida de Carlos Villagrán y Ramón Valdés nunca volvió a hacer lo mismo en el programa. Esta salida de Ramón Valdés mostrada en la serie debería estar ubicada en 1981, para después irse a grabar con Carlos Villagrán la serie en Venezuela Federico en 1982. La serie contó esto muy rápido y da a entender que fue muy inmediata la salida de Ramón Valdés después de la salida de Kiko, pero en realidad tuvieron que pasar varios meses para que Ramón Valdés se fuera en 1979. Y además tuvo un breve regreso en 1981, pero después se volvería a ir, que es el momento que en teoría la serie está mostrando. Pero en realidad la gota que derramó el vaso e hizo
hizo que Ramón Valdés se fuera del elenco es que ya no podía aguantar el poder que había adquirido Florinda Mesa. Pero si quieres saber toda la historia detrás del último capítulo de Don Ramón en El Chavo del Ocho, te dejo este video disponible en el canal. Lo siguiente en aparecer son las hijas e hijo de Chespirito, y están viendo la tele juntos. No aparece Graciela, la hija, porque si recordamos se iba a casar, y por esta foto es que podemos entender que pues ya se casó. Además aparece Graciela, la mamá, y les dice a sus hijos que se arregló tanto porque cumple 23 años de casada con su esposo Roberto. Como curiosidad, durante este momento, el programa que escuchamos que están viendo los hijos es una recreación del capítulo del Chavo del Ocho, Vacaciones en Acapulco, y aún más exactamente es la escena en la que se están burlando de los trajes de baño ridículos. ¿Y recuerdan cuál fue el traje de baño más ridículo? Chespirito se encuentra con sus hermanos, Francisco y Horacio, pero este último le entrega a Roberto unos documentos sobre la demanda que nos da a entender que Marcos Barragán le puso a Chespirito. ¿Ya ven lo que les digo? La serie nos cuenta cosas muy rápidas, pero es que si no lo hiciera así, tendríamos una serie de más o menos 100 capítulos fácilmente. Pero bueno, yo la vería, no sé ustedes. El punto es que Marcos Barragán perdió la demanda. Horacio dice que Marcos firmó un documento en el que aceptaba que todos los personajes le pertenecían a Chespirito. Esto cuando hace años hicieron un contrato para algunos negocios. Pues esto fue cierto, pues en la vida real Chespirito le hizo firmar un contrato a todo su elenco. Esto para la venta de estas figuras Vinilo Romay, en donde todos aceptaban que el único dueño de los personajes era Roberto Gómez Bolaños, por lo que fácilmente Chespirito le pudo ganar la demanda en la vida real a Carlos Villagrán. Francisco, el hermano mayor de Chespirito, le dice a Roberto que se piensa contrademandar, a lo que Chespirito se niega, diciendo que ya no quiere gastar energía en más pleitos. En la vida real, pues esto sí ocurrió. Chespirito no quiso contrademandar, a pesar de haber podido, ya que él decía en entrevistas algo más o menos así: si te roban un carro completo, pues pones la demanda. Pero en cambio, si te roban un espejito, pues ¿para qué? Perdonen la imitación barata, pero fue para lo que me alcanzó. Pero todos muy cómodos, ¿no? Pero Chespirito olvida su aniversario con Graciela, por lo que la deja esperando. Pero chanfle, las cosas se ponen peor, pues Graciela le muestra a Chespirito el brasier de Margarita, que en el capítulo anterior descubrimos que Chespirito olvidó sacar de su equipaje. Cosa que todavía hace que la discusión entre estos dos se ponga todavía aún peor, por lo que Graciela le dice a Chespirito que agarre todas sus cosas y que se vaya de la casa. Y la decisión está tomada, pues de ahora en adelante nada volverá a ser igual entre ellos dos. Graciela reúne a sus hijos en la mesa y les comunica que su papá ya no va a vivir en la casa, pues han decidido separarse. Por lo que Roberto tiene que irse temporalmente a vivir con Francisco, su hermano mayor, cosa que obviamente deja destrozados a todos sus hijos. Ya un año después, vemos a Chespirito hablando con Francisco, el cual le comenta a Roberto que el amor se acaba y le enseña su mano, en la que podemos ver que ya no trae consigo su anillo de matrimonio, ya que si recordamos, él estaba casado con Anita, a la cual en capítulos anteriores nos enteramos que le estaban siendo infiel. Horacio interrumpe a sus hermanos y les dice que se está organizando una reunión de los aracuanes. ¿La recuerdan? La pandilla de la juventud de Chespirito. Pero una llamada entra y resulta que es Graciela quien está buscando a Roberto. Lo siguiente que vemos es a Roberto recogiendo todas sus cosas de la casa que compartía con Graciela, por lo que entendemos que la llamada era para esto. Mientras esto ocurre, Chespirito agarra un cuadro en el que había pintado a Graciela en el capítulo anterior, y todo nos indica que lo llevará con él. Graciela aparece y habla con Roberto, diciéndole que tiene que salir a construir su vida, y que haga lo que tenga que hacer, pero que siga su corazón. ¿Y recuerdan la pintura que les decía? Pues Chespirito la vuelve a colgar donde estaba, siendo esto una metáfora. Y no, una metáfora no es la esposa del semáforo. Es una metáfora a que Chespirito seguía teniendo esperanzas de que a pesar de todo Graciela volviera a estar con él. Cosa que en la vida real pues sí pasó. Chespirito se iba con Florinda y regresaba a la casa con su esposa después. Hasta que un día simplemente Florinda se lo llevó definitivamente. Esto dicho por la misma Graciela. Entonces cuando Chespirito regresa el cuadro a la pared, intenta decirnos que se ha dado por vencido, o que ha entendido todo. Graciela ya no volverá a estar a su lado, por lo menos no de la forma en la que tantos años estuvo acostumbrado. Aparece Chespirito caracterizado como Chaparrón Bonaparte de los Chifladitos, uno de los sketches más exitosos del programa Chespirito durante los años 80. Y me dio mucho gusto ver a este personaje, ya que es uno de los pocos principales que faltaban por ver, ya que ya habíamos visto al Dr. Chapatín, al Chapulín Colorado y al Chavo. Entonces faltaba el gran Chaparrón Bonaparte, que es uno de mis personajes favoritos de Chespirito.
Y ahora que ya acabó esta primera temporada de la serie, pues el gran faltante fue el Chompiras, al cual solo lo pudimos ver en un dibujo de un capítulo anterior, y que posiblemente los creadores de la serie lo consideraron uno de los personajes menos populares, ya que hasta en la introducción de la serie está casi escondido en comparación con los demás. ¿Lo habías notado? Pero bueno, a Chespirito le dicen que los han invitado a la Marcha de la Solidaridad en Colombia. Pero el problema es que coincide con la fecha de la reunión de los Aracuanes, de la cual nos enteramos hace algunos minutos. 1981, Bogotá, Colombia. Entonces regresamos a donde comenzó toda esta historia, en la caminata por la solidaridad, en donde vemos a Horacio junto con Roberto preparándose para salir. Comenzamos a escuchar la canción titulada Vive de José María Napoleón, lanzada en 1976, y es la canción perfecta para acompañar esta escena, ya que esta canción nos habla de la importancia de valorar la vida, disfrutar el presente y no preocuparse por las dificultades materiales. Roberto, antes de dirigirse con su elenco al elevador, habla con un guardia, al cual le dice un viejo y conocido refrán: al mal tiempo amanece más temprano, siendo esto una clara referencia al Chapulín Colorado, cuando el Chapulín decía sus refranes con varios errores, ya que los confundía entre sí. El elenco se reúne en el elevador, y todo está listo para que bajen y salgan. La multitud de fanáticos está afuera esperándolos, en donde vemos que Chespirito comienza a ser consciente de todo lo que han logrado, sin duda convirtiéndose en una de las escenas más emocionantes de toda la serie, ya que el amor y magia que refleja esta escena con los personajes es simplemente increíble. Todo esto también estaba siendo visto por la televisión por Graciela y sus hijos, y Graciela, a pesar de todo, está bastante orgullosa de él, y es que tal cual como fue en la vida real, a pesar de que le falló en muchos sentidos, ella nunca lo dejó de amar. El tiempo ha pasado y Chespirito ha tomado una decisión, y por fin ha decidido que se quedará con Margarita, ya que es momento de construir algo nuevo, pero ahora lo va a construir junto a ella. Así que por fin, sí, tenemos una escena en donde Margarita no queda como la villana. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Y pues seguramente esto ya lo sabe todo el mundo, pero ahí les va. En la vida real, pues Chespirito se quedó con Florinda Mesa, con quien realmente construiría algo nuevo. Y lo que construyó fue una nueva etapa en sus programas, y cualquier proyecto que, a pesar de sentirse muy diferente a lo que hizo en los años 70, de los 80 para adelante, Florinda siempre apoyó a Roberto en todo lo que quisiera hacer. Roberto se reúne con Graciela, y ella le lleva una caja con recuerdos de su familia, en donde también viene la hoja con la que Chespirito dibujó el escudo del Chapulín Colorado, en un capítulo anterior, a lo que Graciela le recuerda que todo debe hacerse con el corazón por delante. Comenzamos a ver recuerdos de Chespirito joven junto a Graciela, lo que le hace recordar por qué la amó, y ahora la sigue amando, pero ahora de una forma muy diferente. Escuchamos a Chespirito decir lo que ha aprendido a lo largo de su vida, y lo que dice realmente lo dijo Chespirito en entrevistas. En la vida se puede recuperar el dinero, el amor, el prestigio, pero el tiempo nunca. Mientras dice esto, vemos cómo Roberto convive con su primer nieta, que le dio su hija Graciela, además de ver la reunión de los Aracuanes. Y es que la vida ha tomado un nuevo significado, en donde lo importante será lo que recuerdas, como por ejemplo hacer reír a unos cuantos que se convertirían en millones. Vemos a varias familias juntas viendo los programas de Chespirito, como El Chavo del Ocho, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y El Chapulín Colorado, que como curiosidad en este momento del Chavo del Ocho, se supone que es una recreación de la canción Qué bonita vecindad de la versión de 1982, cuando Kiko ya no estaba en el elenco, por lo que de alguna forma podría ser considerado este momento como un error, pero esto tomará otro significado en unos momentos, así que por esta ocasión lo dejaremos pasar. Chespirito se encuentra grabando un capítulo del Chavo del Ocho, pero ahora con otro pensamiento. Ahora tiene un pensamiento en donde valora lo que es invisible para los ojos, o sea, la pasión y el amor que conlleva hacer su trabajo. Pero lo que no es invisible para mis ojos es que la bruja del 71 trae el gorro en color azul, cuando debería ser de color rosa, debido a los años que se supone que están representando en la serie. Pero bueno, ya me di por vencido con el gorro de esta brujita, ya que si recordamos en capítulos anteriores, lo trae de color rosa, cuando debería utilizar este que trae aquí en color azul. Pero en fin, y ahora sí, agarren sus pañuelos, porque seguramente aquí todos lloramos. Todas las historias tienen un principio, pero también tienen un final. Y con un poco de suerte, algo hemos de haber aprendido en el camino. Toda esta reflexión ocurre mientras vemos a Chespirito recordando su pasado y viéndose a través del aparador de una tienda de aparatos, en donde lo que están pasando son imágenes reales de Chespirito durante giras y algunos videos personales, en donde la conclusión de todo lo que ha vivido es que todo ha valido la pena, por su elenco, su familia y por supuesto, los fans.
Vemos datos reales del programa, como por ejemplo que los programas de Chespirito se transmitieron de manera ininterrumpida por 50 años a más de 90 países en 50 idiomas, que escribió 690 capítulos de televisión, 20 películas, 3 obras de teatro, 3 telenovelas y 3 libros, creando a más de 100 personajes que impactaron en una audiencia de más de 1.000 millones de personas a nivel mundial. Además de eventos en vivo que atrajeron a más de 9 millones de asistentes, para finalmente ver la fecha de nacimiento y fallecimiento de Chespirito. Y uno de los momentos más emotivos ocurre cuando en los créditos vemos al elenco hacer una recreación de la canción Qué bonita vecindad del año 1982. Y como les decía, para entonces, Kiko ya no era un personaje activo en el programa, ya que únicamente apareció en la versión de 1977, en la que es muy diferente el baile al que hacen en 1982. Pero entiendo que aquí lo agregaron porque a pesar de que esta escena la mostraron dentro de la serie y podría ser considerado un error comparado con la vida real, pues la realidad es que esta escena fue grabada para hacer un homenaje a los personajes clásicos del Chavo del Ocho. Y no importan ni las vestimentas, ni quién sí y no debería aparecer, simplemente es cerrar el ciclo de esta gran historia, sin olvidar el amor y la magia que hay dentro de estos personajes. Gracias por cada momento, por cada like, por cada comentario, por acompañarme, por compartir este camino lleno de risas, recuerdos y cariño. Porque al final lo importante no es solo la meta, sino el camino que recorremos para llegar a ella. Las personas que conocemos, las experiencias que vivimos y el amor que damos y recibimos en el trayecto. Nunca dejen morir a su niño interior. Sigan soñando, creyendo y sobre todo disfrutando de este corto viaje. Y déjense sorprender por la vida. Muchas veces nos lleva a lugares y vivencias que nunca imaginamos presenciar. Y muchas veces todo esto ocurre sin querer queriendo.